veces que pienso si me da un infarto, a lo mejor no llega la ambulancia porque hay un jeepney en medio de la carretera y no llego al hospital. Wow, he's so dramatic. Es porque hablan muchos idiomas y con todo eso, aunque me parece como un engaño, ¿no? He sounds like these actores de doblaje. Sol en Luna TV. Hola, Sol Lunatics. Bienvenidos a Sol en Luna TV. Yo soy Sol. Y yo soy Luna. And today we're gonna be reacting to Filipinos Speaking Spanish. Oh my gosh. In the modern era, it's like the 1800s. I think that's what the title of the video says. As you guys know, we are Spanish speakers. Nosotros hablamos español, somos dominicanas, estamos viviendo en Filipinas, Spanish, Philippines, all come together So in our obviously areas of expertise. We had to check this video, but also because you guys requested it Yeah. like so many times. So And many times. when you saw that we were not paying attention to your comments, you were sliding to our DM Our to DM. suggest this. Like, okay, yes, we're gonna react. worry. Let's all react. We're gonna check it out right now. Yes. But before we do that, remember to subscribe to the channel, activate the bell, like this video because we're gonna continue uploading content like this. And if you have more suggestions for us to react to more things, you can comment Let us down know below. in the comments. It was once Ahora que hacemos. Oh, that's nice that they have subtitles. You don't have to Porque translate. también por aquí el uso de castellano es la herencia. ¿Y van a estar aquí? Ya están aquí. Ya están aquí. Okay. Los hispanohablantes filipinos. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Poner me para- llamo Mateo. Hola, Mateo. Hola, mi abuelo Luelzone. Me llamo Hola, Yasmin. Luelzone. Roland Fernández. Me llamo Joaquín Manuel. Me llamo Dominican. Soy Kenneth Amen. ¿Hace Ah, cuánto es en el tiempo aprende Instituto español? Cervantes. Como 3 años. Empecé cuando tenía 14 años y ahora tengo 17 años. Casi 3 años también. Ah, empezaste al mismo tiempo. ¿Cómo es? No, hemos conocido ayer. ¿Ayer? Sí. Ah, Vale, informal en enero. Pero cuando estaba en la secundaria solamente aprendiendo español por mi cuenta, nada más. llevo estudiando Yes, español. Luelzone. Actually, Luelzone is our friend. And if you haven't seen our videos with Luelzone, yeah. comparing the Spanish that he speaks with the Spanish that we speak, Yeah, I'm gonna and leave it in the also- description box. And also trying, hilo Iloilo sweets. snacks, yes. You can see in our channel he has been here, and you know that he started by himself, and he has a mix of accents due to the things that he consumes. Self-study, yeah. The things that he consumes are from all over Latin America, so he adopts accents and from also everywhere. from Spain. Yeah. Por 2 años. ¿Lo aprendiste aquí? Sí. Hace 4 años. Aquí. Ya en Instituto Cervantes. Siendo sincero, no sé, porque pues llevo unos años, pero fue de manera intermitente, así que estoy aprendiendo un idioma y luego otro y otro, así que no sé, Oh, durante es la el época de la Poliglot. pandemia. Desde niño con mi abuela, por supuesto. ¿En serio? Oh. Sí. ¿Hablas en la casa con tu abuela? Sí, claro, hablamos en la casa castellano filipino. ¿Y cómo es posible? Tu abuela vivía en el tiempo de los españoles. En su tiempo, perdón, hablaba en español, pero en la manera de español como castellano filipino. En nuestra casa hablamos castellano filipino, pero hoy yo quería mejorar mi español, entonces me matriculé en el Instituto Cervantes de Manila por 2 años. Casi 3 Oh, qué años. bien. Okay, to be honest, they speak very fluently, even if they only have studied for 1 or 2 or 3 years. Yes, I think this is great. I Great feel- Spanish, and it's only 2 years. Yeah, I or 3 feel years. maybe Spanish is not that difficult. For Filipinos, because Spanish is actually hard. The grammar, But it's not that hard. There's too many rules. I'm sorry. There's just too many rules, too many sounds. Mm.
Casi 3 años. Sí, casi 3 años. Es un profesor de... Los idiomas extranjeros en la universidad. Estoy enseñando español, francés, italiano, alemán y japonés. Oh, son muchos. Wow, eso es una locura. Él habla especies de idiomas y entonces también el japonés porque el japonés me hace como loco. Me parece que nativos. ya estás familiarizado con las comidas de las Filipinas, ¿no? Cuando se dice mongol, ya lo sabes. Hombre, claro, a mí lo que me gusta más son las sopas. Oh, El sini. Sí. We are the same. Yes. We love the Sinigang. soups. The soups here are very good. Sí. A mí es la tinola o la nilaga, me encanta. Porque el resto de cosas, a veces son demasiado dulces. La diferencia Oh es my God. Please, now you understand us, right? Even the chicken is sweet. BBQ meat is sweet. I promise, guys. BBQ But I love doesn't taste BBQ like though. that in our country. I love BBQ. I like BBQ though, but the sweet chicken. No. que los europeos necesitamos cosas más ligeras, con menos grasa. Entonces en Filipinas muchas veces las cosas tienen demasiada grasa. You see that I don't support, but that's because in our country we eat It's with a lot of greasy fat. food. Bro, our Yeah. rice has fat. Yes. All- ya te dije todo con eso. ¿Por qué decidiste de aprender español? Es un poco similar a mi propio, que es filipino, que tenemos palabras similares al español. También encontré este libro de mi tío con poesías y aprendí que él también hablaba español. Por eso eso me sorprendió mucho. wow. ¿Hablabas con él? No, pero yo traigo sus libros conmigo. Me gusta mucho estudiar el español porque es una parte de nuestra historia. Es la lengua del cielo, de mi corazón también. ¿Por qué de tu corazón? Aw. Los españoles nos molestaron. Sí, porque mi corazón habla en español. Yo creo que hay un hispanohablante que te hace tu corazón feliz. Sí. And we had to go to Instituto Cervantes to find a Filipino man who Okay. speaks Spanish. Yo no tengo nada que buscar. Vete tú sola. I'm just saying, you know, that's a great idea. No sé, pero yo sé que están allí. Gano mucho cuando hablo español, pero cuando solamente hablo inglés, gano más o menos 20,000. Esa era tu motivación, ¿no? No, Claro. no, pero yo me encanta mucho la historia de Filipinas, entonces me gusta mucho hablar español. Las otras personas han dicho eso. Entonces, para conocer la cultura, es que piensas que es importante, ¿no? Manos filipinas. Sí, es muy importante porque es el parte de como nuestra vida. Es muy importante porque es el parte de nuestra raíz cultural. Es parte de nosotros, como yo, nuestros apellidos. Recordamos que el español fue nuestro idioma oficial, ¿verdad? I feel like Luelzone is being so serious. What happened to Luelzone? I think he's shy there. But I like that they are talking about the importance of speaking Spanish in terms of knowing your culture and history, because Yeah. like early history of the Philippines is written in Spanish, guys. I mean, Yes. after the colonization onwards, all the things you can find in Spanish, even if they translate it to you, there's some meanings that are gonna miss. That You're gonna get miss. lost in Yeah, translation. some things get lost in translation. Las diferencias entre castellano, o sea, el español que conocemos, el castellano filipino. Bueno, castellano filipino, hay muchos filipinismo allí, ¿no? Y también es un mezclado de castellano de España y, bueno, el español de México, ¿vale? La manera de hablar y siempre el acento también es muy filipino, pero habla español. Ajá. You see, that's very interesting. I didn't know that there was a Spanish considered Castellano Filipino, that is like Filipino accent but with a Spanish language. That's nice. It's like the Filipino English right now. Yes. ¿A ti te gusta más estar aquí o estar en Austria? Las dos cosas.
Es diferente. Es que aquí se hace calor. Está caliente. Para mí esto es súper ardiendo. Pero si viene hay que tener una chaqueta, ¿no? Hombre, en Viena nieva. En Viena hace mucho frío. Sí. Invierno nieva y tú sales sin chaqueta y te quedas con un juguete de hielo. Pero ahora, en realidad, yo tengo un afecto un poco como castellano. Es que mis profesores en institutos de cervantes estudiaba en España o Universidad de Salamanca, entonces ya tienen ceseo. Entonces has adquirido el acento en una forma natural. Sí, creo. Es que no uso en mi trabajo también todos los días. ¿Ella dice algunos libros? En español. En español. Libros de utilizar. Sí. leyó. El filibusterismo y no le He read it in Lo dice Spanish. todo. Es el libro es real. Es en español. Es muchas páginas, tiene muchas páginas. Y aparte de eso, es un español muy difícil de leer porque es un español antiguo. It's not really that hard. Nosotras, Don Quijote is more difficult. Obviously, because Don Quixote is really old. Don Quixote is way more difficult. Compare with modern books. Compare with modern books, I'll give it to you. But with books, classic books that they made us read when we were in elementary. What I'm saying Not is alone. that I wouldn't recommend that to a student that is learning Spanish. But Because they're going to find it too hard. They're going to find it frustrated. in their case, this is something that interests them. Well, They need and want to read the original books in the original language. And I understand that need. So this goes according to the interest of the student. Exactly. Suit If yourself. they are very interested, they will just go ahead and do it. Claro que no, pero estoy deseando a leerlos en español. Ojalá en algún día. He hasn't suenas read it como- in Spanish, yeah. After all this discussion. I'm like, dude, for someone that is studying Spanish now to read this is like really heavy stuff. But he will one day. He will, yeah. Como mexicano. ¿Cómo es posible? Como mexicano. Sí, suenas como mexicano. Sí, o sea, hay veces, bueno, de todos. Hay veces que me sueno español, hay veces que me suena como argentino. Creo que es por la influencia que yo tengo, porque solamente he aprendido español por mi cuenta y en YouTube. Right now he sounds Colombian. Yes. But it makes sense because He loves Colombia. He's having a lot of contacts with Colombian Colombian people. missionaries. Yeah. And that's why he's acquiring that accent now. Luelzone, that accent is dangerous. Yes, it's one of the Sexiest accent Latino in Spanish accents. is That's Colombian. Absolutely. That's right. I would say. YouTube hay yeah. montones influencers y youtubers de todas las naciones de habla hispana. Entonces hay veces después un vídeo en español de España, hay un vídeo que en español de México. Me gusta mucho tu camiseta. ¿Qué significa? No sé si importante. No lo compraste. Sí, se lo he comprado. Well, no he leído todavía, de hecho. ¿Cuánto cuesta las camisetas? 400 con un libro gratis. Es muy lejos de... So this is sold in institutos de Cervantes. It looks like. Instituto de Cervantes, pero yo vivo en Tagaytay. ¿Qué hace desde Tagaytay, no? Sí. Wow, y ella viene. But also the guy who's interviewing, his Spanish is very fluid. Yeah, he is. It's like, so viene de Tagaytay, ¿no? Como que so fast and so natural. So she Who comes is- from is this Tagaytay his only channel? to study. His channel is Aljohn Poliglot. He's a polyglot. Yes. Grave, I'm subscribing. We are subscribing. This is actually my personal account. Yes, okay. We are subscribing. You said about the Tagaytay girl? Surprised that she comes all the way from Tagaytay only to attend her classes, and then she goes back to Tagaytay. That would be a journey if she does that every day. Or every weekend, who knows It's how many. It's still a lot. Probably it's once a weekend.
So you know that she's really. ¿Volverás ahí en qué hora? A las 2. Bueno, a las 2, sí. Sí, pero bueno, Filipino time. Ahora sí. ¿Cuál fue Ya la depende pregunta? por qué estás aquí. Ya. Como que a qué hora se tienen que ir y él dijo a las 2, pero bueno, Filipino time. Ok. Ese español sabe demasiado. Yes, he knows too much. ¿Volverás What time you come back there? Okay, yeah, you there's- he has ¿Está ahí to en qué go hora? to a song event. A las 2. Bueno, a las 2, sí. Sí, pero bueno, Filipino time. ahora sí? Ya depende por qué estás aquí. Ya. Entonces cuando digamos a las 2 sería a las 2:30. Sí, algo así. 2:40. Pero te Igual parece hoy extraño sería ese Filipino time. 3. Bueno, es cultural, es diferente. Sí. Y ya hablas con fluidez. Entonces, ¿qué es el mejor consejo para aprender español? Tienes que leer más, tienes que ver muchos videos en YouTube y Yes, memorizar approve. muchas palabras españolas. Continúas a escuchar a la lengua cada día y yo hago eso a través de mirar a las series españolas como en Netflix. Dame algunas series que te ha gustado. Uy, La Casa Y de me gusta Papel. mucho La Casa de Papel y Yes. El Inocente. Mi consejo Inocente, entonces compre los libros buenos. Trata de comunicar con las personas que hablan español también. Sí. Claro, entonces conociste a las otras personas también que hablan español. Sí, hiciste amigos. Sí, sí. Y trata de unir un grupo que habla español como club hispanos hablantes. Y también en un club donde se habla español. Yeah, Supongo it's not that que type el of mejor club. consejo sería tener paciencia, porque pues en mi caso no tuve paciencia para nada, así que quise aprender de manera muy rápida y pues me di cuenta que no era posible. Es lo que se muestra en YouTube, hay muchas como I learned in 3 months, in 1 week también, entonces no es posible. Y no solo en español, sino también los políglotas, entre comillas, porque hablan muchos idiomas y con todo eso, aunque me parece como un engaño, ¿no? He sounds like these actores de doblaje que doblan. I don't know So he from sounds where. Mexican, standard, neutral Standardized Spanish. neutral Spanish. De esos que doblan. Ella me dijo que tal cosa y que hiciera tal cosa. Aunque Yeah. I speak it in a tone for female, but he sounds in the tone for male. Me dijo que hiciera esto y lo otro. María. Hola, Sonja. So yeah, you can tell that he watches ¿Para a ti lot quieres of quedarse aquí por el resto de tu vida? series and stuff. Yo para toda mi vida, eso es una temporadita. Ajá, no es por el trabajo. Claro, pero vamos, toda mi vida no me veo aquí. Ah, Hay demasiada contaminación. Y hay veces que pienso, si me da un infarto, a lo mejor no llega la ambulancia porque hay un jeepney en medio de la carretera y no llego al hospital. Wow, he's so dramatic. Like chill, man. Él se hizo la película entera. Ya. Do you have heart problems? Do you have a heart disease? First of all, to start. So, anyways, he It's dramatic. made up a whole movie that his ambulance is gonna be stuck in traffic because of the jeepney. He that should is get paid for Really? this script that he just very created. creative script. Vayan en el helicóptero. Sí, si llega el helicóptero, pero si llega Filipino Time, yo ya estoy bajo tierra. Oh my God. He's very pessimistic. I'm going to smile. ¿Crees que debería ser But así? I'm feeling offended for my Filipino people. You feeling offended? I am offended and I'm not Filipino. o sea, por los que les busca. Es bien que es mandatorio en el colegio. Hablar español es un avance hoy en día. O sea, tienen poderes en nivel mundial porque es parte de nosotros también. Los poemas de Rizal en español es más genial porque es el idioma original. Uso de So, castellano Luelzone did read filipino it. para I él think es necesario. Yo creo que sería como en inglés, porque tenemos el inglés filipino, como con acento y en los vocabularios. Pero en español sí lo hablamos, pero no hay una regla en particular. Si queréis escuchar el tipo de hablar español
como castellano filipino. Hay un documental en YouTube sobre los filipinos que hablan español en esa generación. I didn't know Hablas that. muy bien, hablas muy rápido y así salga de tu boca de una manera Actually, rápida. yeah, I like his Spanish, that guy. Yeah. We want to talk to you. Wow. You know, because we want to make friends who speak Spanish, because sometimes we're so tired of speaking English, Yes, guys. we nosebleed a lot since Yeah, we came too here much to the English, Philippines. so we want to talk to someone. Other than each other. Exactly, like when Luelzone came here. I like, was so happy. We I was spoke the best. Spanish with Luelzone Well, everywhere. Everywhere we went, we spoke Spanish. And I was so happy. I was Yeah. so blessed. We're gonna have to go to Instituto Cervantes just to make To friends. make friends, yes, that's what I said. That's what I said. But I said No, to I- romance Evan. She wants to romance Evan, but Who I speaks want to Spanish? make friends to And be able to understand my speak culture, Spanish. like imagine. Wow. Or maybe we can join a club of Spanish speakers and go to their meetings and stuff. For them to be able to practice with native like us. That would be great. Why this if you didn't know- come to my mind sooner? If you know any Spanish club going on in the Philippines, in Let the us Metro know. Manila area, let us know In the comments. Es como que no piensas de lo que dices, ¿no? No, What? es muy amable, pero no lo creo porque aún me falta mucha experiencia. Pero mi español no es... Oye, your Spanish is great. Tu español está nítido. No te preocupes por nada. he will understand nítido, which is a slang. I hope he watches this video so he knows you sound like Native, yeah. like You sound well. Discovery Channel kind of thingy narrator in Spanish. You sound well. Como muy formal, como... Es una mezcla de todas las jergas de los países hispanohablantes, a veces a mí. Qué chévere, qué guay, tío, como... ¿Conoces el México? Aquí a mi lado. Yes, we collaborated with Eric Martinez, guys. If you haven't watched that video, we're gonna leave it in the description of this very video. There's two videos. There's two videos, one in his channel and one in our channel. He took us to UP de Limán and we ate A lot of junk food, fast food. street food. Yeah. And also in his channel with a guest Tagalog words that sounds in Spanish. Yes. ¿Qué harás en tu blog? Eric Mi Martinez blog. is also doing Lo a que blog. estoy haciendo para como entrevistando hispanohablantes como vos y voy a ponerlo en mi YouTube, pues. Entonces después le voy a entrevistar a ti también para que la gente que vean que hay filipinos, existen filipinos que hablan español. So now let's watch Eric's. So this is an inception. Let's watch Eric's. Hello, hola, ¿cómo están? Mi nombre es That's Eric. such a coincidence that they were like both there vlogging about this at the same I time. think that there's an activity, like an event in that day, that there was like a Día del Libro, Feria del Libro, something like that. Oh. Lo que quiero hacer para este video es conocer y entrevistar a algunos más filipinos que también hablan español. Voy a un evento de Instituto Cervantes aquí en Filipinas. No hablamos más, vamos pues. Oh yeah, Día del Libro. Entonces llegué al lugar, esta es la sede de Instituto Cervantes aquí en Manila. So Instituto Cervantes es en Intramuros. ¿Tú sabes dónde está? Porque nosotras fuimos. No. Cuando fuimos a ver la casa filipina allá en Intramuros, cuando salíamos de la casa, que bajamos la escalera, ahí estaba, en el otro lado, the house. sí. Yes. Exactamente, del otro lado estaba. But we didn't go to Instituto We didn't enter Cervantes the per premises, se. but it was there. We saw it from the stairs. We From the saw museum, down, we saw yeah. it, yeah. Hola, decidí estudiar aquí en el Instituto Cervantes el año 2009, pues para mí la manera más fácil de aprender un idioma es inmersión, por eso pues leo libros en español todos los días,
escucho música, escribo mis pensamientos y trato de hablar con mis amigos en español. Es muy fácil, de verdad, porque hay muchas palabras parecidas en pues, Tagalog. En mi caso, yo hablo Ibanag y es un dialecto en norte, parte norte de Filipinas, y hay muchas palabras parecidas también. I never heard of this dialect. Me Ivana. neither. There's so many, like there's over 170 languages in this country. Yes, it's too much. Mi nombre es Mark, tengo 23 años y llevo más de 6 años aprendiendo este maravilloso idioma. Trabajo como bilingüe en una empresa americana de motores eléctricos. Me atrevería a decir que era bastante difícil, sobre todo en cuanto se refiere a la gramática, porque ya se aleja bastante de nuestra lengua natal, Tagalog. Pero en ese momento ya tenía conocimiento básico del francés, así que eso me ayudó mucho a entender la estructura de este idioma. Déjame darte un consejo, ¿no? Mejor que te aprendas por lo menos 10 palabras al día. Nunca dejes de aprender. Wow, that's very good. They are very Great dedicated advice. in learning. And he's very fluent. Yeah, this guy is awesome. He's normal. If we put so much dedication in learning Tagalog, maybe we can do I it. am feeling called out. I feel by watching called out. this video. I feel like, what are you doing to speak Tagalog? We haven't Nothing? been studying no shit. We haven't been studying. It's so aggravating. We haven't been learning new word every day. Yeah, haven't because been we were reading like, no, books. because once we come here, we're just gonna absorb from the environment and blah blah blah. But then people speak to us in English and because I'm they so tired see of that we speaking are English. foreigners. And even if we reply to them in Tagalog with a small or Taglish, they will reply to us in English. So yeah, we are not learning. Let's I'm go. ashamed of myself. Bueno, aprendí español en el Instituto Cervantes. Ahora estoy estudiando todavía en español porque me gustaría mejorar. En mi experiencia hay muchas palabras son iguales con español. Ahora mismo estoy estudiando en español. Todos los días voy a practicar en español en YouTube, blogs, leer libros también, escuchar también. Entonces, aprender en español es no más difícil. Muchísimas gracias. He aprendido español solamente por mi cuenta, por el interés de la historia, porque mis abuelos hablaban español antes, también en su época, y también todavía estaba trabajando en industria de información técnica. Soportamos los clientes que están en México. Sí, es un placer de verdad, un gran evento para reunir los hispanohablantes filipinos, los jóvenes como nosotros que tienen interés animado de aprender el idioma español como su propio idioma, no una lengua extranjera, porque es de nuestras raíces hispanas. En comparación de hablar inglés, es más fácil para los filipinos hablar, pronunciar cada palabra porque es fonética. Es igual a otras lenguas que tenemos aquí en Filipinas, es muy parecido, de verdad. Yo estudié español She said something very important. The phonetics of our It's basically the same with the some same variations because you guys have the NG you sounds have the that we don't you guys have the NG. That's the only Also the difference. double L sounds different Yeah. in Filipino. Your TS sound that is sounds like our cha-cha-chi. CH. Exactly. So some variations, but it's But the mostly vowel same. sounds are the same. So you see, a consonant with a vowel is almost 90% sure that it's gonna sound the same. Yeah, so when you see a Spanish word, and even if you haven't seen it before, it's very likely that you're gonna pronounce it well because you know the sounds. Otras lenguas que tenemos aquí en Filipinas es muy parecido, de verdad. Yo estudié español hace muchos años. Mi mamá era una española también. Mi abuelo también hablaba español, pero ya se murió hace muchos años. Y estudié por mi cuenta también en una escuela. Yo pienso que es muy fácil para los filipinos para estudiar el idioma español porque nosotros tenemos muchas palabras filipinas que son similares de las palabras en español. Hola, soy Denzel Sarmiento, un colaborador aquí en Día del Libro. Empecé a aprender español en la universidad porque era un requisito. Entonces, cuando me gradué, pensé, ¿no? Sería una gran pena si no hubiera continuado
Entonces, continué a estudiar y ahora soy un profesor de español. Para los filipinos, aprender nivel A1, A2, muy fácil, porque tenemos una ventaja. Usamos muchísimas palabras desde castellano. Entonces, muy fácil. Para aprender un idioma, hay que amar la lengua y también aprender la cultura. Y también mezclar ese idioma en nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, cambié el idioma de mi teléfono, mis redes sociales, en español también. Ya he leído Harry Potter. De nuevo, estoy leyéndolo en español. Adiós, chao. So what he said very important. When I was learning English, even when I used to go to the cash machine, I would put the cash machine language in English. In my country, there's only 2 languages option which is English and Spanish. You know, English for the foreigners, but Spanish is the local language. Here, the ATM that I have visited is Tagalog and English. Yeah. So obviously I have to put it in English mandatorily because there's no Spanish. But if you want to learn Tagalog, you have to start immersing in this. So next time, I challenge. What if I choose a wrong option? And then you learn something new. You see? So anyways, yeah, changing your Facebook to that Your language. Your phone. When I was trying to learn Portuguese, I changed my whole Facebook in Portuguese. And I learned words like bachipapo, which is... What is bachipapo? Chat. Oh, okay. Yeah, to chat is bachipapo. Which is very funny. So yeah, I don't know if I'm gonna change my Facebook to Tagalog because already Facebook is confusing for me. But maybe I should put more empeño in learning. Yes. Grave. Para vos, ¿es fácil, difícil o nada de otro mundo? Depende. Para Ajá. mí es fácil porque similares en español, más similares, más fáciles. Así, señor, necesita mucho tiempo y mucha dedicación para aprender español. Estudié aquí en el Instituto Cervantes, por supuesto. Hace muy tiempo no verte a mis profesores, ¿no? Estoy disfrutando el lenguaje del español. Se puede trabajar en el centro de comercial, ¿no? Luego, el salario aquí es muy bueno. Se puede aprender cómo ver la tele, escuchar música. Llevo aprendiendo el español por 4 años porque conocí a un amigo que me dijo que podemos ganar más dinero si podemos hablar un idioma más. Así que elegimos español porque es cerca de nuestra lengua, ¿no? Con la mesa, el tenedor, los cubiertos, así que sí. Crazy, like, oh, you go to a friend and say, hey, if we learn a language, we can make more money. Let's learn a language. Okay, sure. Let's learn. Like, really? I have told so many people here, hey, if you want to learn Spanish, so you can earn over 70,000 pesos. And they say monthly. yes, and then they move on. This is a good plan. Yes. Lo aprendimos, utilizamos en nuestro trabajo como agente bilingüe. Estoy ganando más dinero y estoy mejorando mi vida o algo así. Sí, depende de la persona. Sí es fácil porque como ellos hablan es casi lo mismo de nosotros. Ajá. Entonces no es como tanto como aprender un francés que tiene mucho como tono de voz. Así que sí es fácil, pero hay que poner esfuerzo. No se aprende. Not only that, in French, like if you write a word francois, you don't pronounce francois. It's pronounced François. François. Beaucoup. If you write beaucoup, It's just it's we don't know. Pronunciation wise De un idioma solamente en un día o una semana. Hay que hacerlo día a día hasta que es parte de tu vida. Me llamo Jorge. He aprendido español solamente por el internet. He descargado algunos materiales por YouTube. Estoy trabajando en una empresa solo interactuar con los nativos de Chile. Si quieres aprender español con placer, todo es fácil para mí. Antes hablo solo Bisaya, Tagalog. Pienso que por más o menos 30% son derivativos de español. ¿Sabes qué? Si no estaba muy perezoso en practicar español, quizás podría mejorar o hablar mejor. Hola, me llamo
llamo Rocío. Pienso que sí es fácil, no es tan difícil y muchas palabras filipinas vienen del español, un 30%. Ivo, ¿cómo aprendiste español? Bueno, ahora estoy trabajando en el Instituto Cervantes y aprendí mi español aquí. ¿En serio? En serio. ¿Cuánto tiempo duró para que ser como conversacional o profesional con tu español? Como 5, 6, 7 How años. the guy spying donde va con él. Yeah, so heavy. O sea, es un idioma relativamente fácil para los filipinos, pero siempre tarda tiempo para poder hablar mejor un idioma. He's very energetic. I like her. Estudié en el Instituto Cervantes hace 3 años, sí, para ganar dinero y para aprender nuestra cultura e historia, porque está cerca a nuestra cultura, nuestra historia y mucho más. Normalmente estoy viendo un libro, ver películas, ver historias en español. Hablamos con nuestros amigos para practicar el español. Ahora estoy aquí en el día del libro en Intramuros, comprando unas camisetas. Trabajo como bilingüe en Santa Rosa, La Villa. Estudié por 1 año, ya estoy trabajando por 2 años. Estoy feliz porque en mi enfrente es el famoso Eric Martinez. Cuando yo era joven, estaba memorizando una línea en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora estoy aquí para aprender español, a conocer más amigos. Ahora tengo novio en El Salvador o labor en un lugar de ustedes. Leemos Biblia Reina Valera porque la Biblia se puede ayudarle en su vida. No se olvide. Yes, but again, the Bible, and specifically Reina Valera version, It's too difficult. is very old Spanish. I wouldn't recommend someone who is studying Spanish to learn Spanish from the Bible because it's basically outdated. Yeah, nobody uses unigénito, for example. Yes. Que ha dado a su hijo unigénito. No, people say su único hijo. Exactly. So the Spanish that you're gonna learn from the Bible is not gonna be practical for you to use day to day. Sad but true. You will learn a lot about the stories, about God, but yeah, it's not gonna be useful. Don't use if it you for want- learning Spanish. Use it for you to get your spiritual connection. Exactly. Thank you. Leer muchos libros en español como este, el filibusterismo de Dr. Dele, pues. Gracias, amiga. Adiós. Hablo español porque lo aprendí en la casa, no hay ninguna motivación, solo me apetece hacerlo. Nuestro amigo aquí también está haciendo como un contenido, un blog. ¿Y por qué haces eso? Para que las otras personas puedan ver que hay otras personas también que hablan español o las otras lenguas extranjeras. Yo creo que el Tagalog me ayudó mucho, pero la gramática es difícil, pero yo creo que la gramática es más complicado que en inglés. El primero, pero con el tiempo, si vas a lograrlo, y entonces hablar el idioma. ¿Cuál es la meta? ¿Para trabajar como bilingüe o solo para pasión? ¿Qué es? Para llegar a las mujeres. Let's talk. Now you know his motivation. To Oh, me, he he's was so very serious honest. on his video. He's And very now honest. he's very charlatan. Las mujeres son bonitas en España, en Latinoamérica y también para conocer las otras gentes, pero el salario no me da la motivación para aprenderlo, solamente para conocer las otras personas. He aprendido el español en el Instituto Cervantes hace 2 años. Trabajo ahora como bilingüe español. Es muy bueno para mí. Tenemos que estudiar mucho, incorporar en nuestra vida. Ahora estoy estudiando y practico con mis amigos hispanos. En general es difícil, pero cuando aprendes más y más, creo que es fácil porque tenemos vocabularios similares en It's español. like AJ, his tone of voice. It's like AJ speaking Spanish. Me llamo Mark y aprendo porque me encanta la cultura hispánica y también mi primer objetivo es que quiero leer los 2 libros de Aljohn en la versión original. Estaba estudiando el año pasado, quiero
aprender otra vez. La lección aquí son muy buenos para mí, muy efectivos. Español para mí es solamente para placer. Tal vez en el futuro puedo viajar a otros países hispanohablantes. Tenemos amigos del instituto. Tengo unas preguntas. ¿Cómo te llaman primero? Yo Teresa. Yo Elizabeth. Y yo soy filipino. Española. ¿Piensan que es fácil para filipinos aprender y eventualmente hablar español con fluidez? Sobre todo al principio. Es una progresión así, porque hay muchísimas palabras que compartimos y que son muy fáciles de aprender, sobre todo las iniciales de la casa, colores, números. Hay muchas palabras que ya conocen los estudiantes. Pues para los filipinos les sugiero que se metan en las redes sociales. Ahí hay muchos vídeos donde puedes ver películas y cosas sobre español. Que no se den por vencidos, que siempre vas mejorando y cuanto más mejoras más te animas y que lo terminarán hablando, que siempre continúen estudiándolo. Yo por supuesto que vengan al Instituto Cervantes, que se lo van a pasar genial, que las clases son divertidísimas y los estudiantes lo mejor de todo. Ok, está bueno. Adiós, gracias, chao. Bueno, eso es todo por hoy. Thank you, gracias y salamat. Bye. Wow, thank you, gracias y salamat. He said the same thing. Wow. So many Filipinos that speak Spanish. I am very pleasantly surprised. I'm very surprised. I Yeah. thought that this video was gonna be about the same of the other guy, but Yeah, I thought they were I going was to so interview the same surprised. people. Yeah, they interview so many different people. Wow. Applaud you guys for your efforts learning Spanish and for, all your successes. And also to the bloggers for documenting this. Yeah, they went to la Feria del Libro, el Día del Libro, and they recorded these vlogs, very interesting for us to watch. And thank you to all our Soul Lunatics who recommended this content. Thank you so much to all our patrons, Belki, Emilio, Val Mike, JT, Val June, Pogi Pinoy, Fred Gabriel, and David Sanz. And a huge shout out to our verified and certified Soul Lunatics, especially Cherry Flor, Janice, Uwe Halia, Kenny Hugh, Brian Cabusora, Clenjen, Cherbon, AJ Primicias, Eggy, Tish21, Yokagi-san, Estel Berrillen, Gabe, Jan JT Teodoro, WV, Roalf, Un Cara Filipino, Tita Wen, Luna X Que Lo Que, Don Rotopuso, Emilio Taveras, Dina Duray, and Pinoy OFW Adventure. And now watch This video right here is recommended by YouTube's algorithm especially for you. So click on it right now.